Cuando quieras un teléfono que resista el agua, el polvo, lo pueda sumergir en el agua totalmente y que tenga un excelente diseño, brutal batería de 10.300 mAh, potente procesador Dimensity 7050, acuérdate del Doogee Blade 20 Turbo, que ya lo tenemos listo en el canal para presentártelo. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Es gratis, apóyame por favor. Este viene en versión de 8 GB de RAM más 24 GB siendo esta virtual, es decir, llega hasta 32 GB. Con 256 GB de almacenamiento interno es lo suficiente para almacenar fotos y videos y videojuegos. Mira, este es el diseño, el color está bonito, curvatura en la parte trasera, construcción de plástico en la parte trasera, un modo de cámara muy bien ubicado. También tenemos aquí en los laterales marco de aleación de aluminio, titanio, de grado aeronáutico. También tenemos un grosor de 15.8 milímetros, un peso de 333 gramos, más o menos 11.75 onzas. Y sí, resiste a las caídas, tampoco abuses. Tiene resistencia IP68 y IP69K. Puedes sumergirlo por 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos, solo en agua dulce, no en agua salada. Tenemos triple bandeja, puedes agregar doble SIM y también micro SD. Este es libre de fábrica, es decir, global. Aquí también tenemos un botón para accesos directos, que ya te lo voy a demostrar qué hace. Aquí también tenemos un mic y también tenemos protegido esa entrada USB tipo C, un solo altavoz. Mira, aquí también tenemos su cable USB tipo C, su cargador que es de 33 watts y por supuesto teniendo esta potente batería podemos incluso brindar carga a dispositivos móviles con carga rápida. También podemos brindar a unos audífonos o a lo que quieras, es totalmente compatible. También tenemos aquí la posibilidad de incluso tener un protector de pantalla que viene totalmente gratis. Y también manuales de información si es que lo quieres leer. Y esto es para limpiar la pantalla cuando quieras ponerle el protector. También manual de información que no está de más para leerlo. Ahora conozcamos su pantalla, es tecnología IPS LCD de 6.6 pulgadas, resolución HD+, con biseles un poco grandes arriba, abajo, en los laterales, pero que también tenemos alta resistencia, aunque no lo agarres como martillo. Sí, hay que proteger la pantalla, mejor si posiblemente le pones un vidrio templado. También tenemos 90 Hz de tasa de refresco con un brillo bastante aceptable, y también que en YouTube nos ofrece resolución en HDR a 1080 60 frames por segundo, ya que esta resolución en pantalla es HD Plus con buenos colores intensos, vívidos y que podemos ver buenas series o películas o videojuegos. Ahora conozcamos su software y hardware. Tenemos dos métodos de seguridad. El primero es mediante la cámara selfie y desbloquea muy bien mi rostro. El segundo es mediante la huella digital y está justamente bajo en el botón Power. Y créamelo, funciona muy bien. También tenemos una cortina que le da ese acceso donde podemos incluso cambiar muchos iconos. Y para que te des una idea, no tenemos nada de aplicaciones a tercero. Un software bastante limpio, Android 15 a bordo, que la marca nos ofrece Android 16 con parches de seguridad. También tenemos una aplicación modo juego, aunque no es muy grande, pero sí nos ofrece Dimensity 7050, un procesador ultra potente con la Mali G68 MC4, con brutal batería de 10.300 mAh. Puedes jugar hasta incluso el PUBG Mobile, que te va a ir muy bien. Mira, aquí tenemos buenos gráficos, hasta incluso en HDR y ultra en tasa de cuadros por segundo, hasta el Blue Strike. Por eso te invito a que te suscribas y le des un poderoso like, porque vamos a hacerle un test de rendimiento más adelante. Aguarda un poco. Mira, en el Call of Duty Mobile también en tasa de cuadros por segundo va hasta en lo máximo. Tenemos una herramienta para la brújula cuando vayas a subir al volcán y te pierdas o estés en un lago, en el mar, un sonómetro, un clinómetro. Tenemos de todo, gente, hasta esto. También tenemos esto también, medir la altura. También tenemos la lupa, un transportador. También tenemos una plomada para los albañiles legendarios. Todo esto es posible en este dispositivo, ya que, como recuerda, es todo terreno. Pero lo puedes usar tú también cuando vayas a camping.
También tenemos radio FM, aunque no tiene conexión de jack de audífonos, le tienes que poner uno. Inteligencia artificial está activa a cargo de Google Gemini. Y sí, podemos eliminar objetos. Mira, aunque lo hace más o menos, considero. Vamos a ver qué tal. Sí, lo hace bien, gente, considerando, sí, lo hace ahí bien, aunque le puso algo ahí de cosas. También podemos cambiar un fondo de pantalla. Mira, voy a utilizar esta fotografía y voy a seleccionarla. Podemos utilizar estos fondos, pero también podemos agregar un fondo donde nosotros hemos tomado una fotografía. Mira, es bastante bien. También podemos incluso hacer series. Mira esto. Hello, how are you today? Hello, how are you today? Esto fue mediante la inteligencia artificial, gente, ¿sí? Ahora vamos a hacer también esto. Mira, podemos cambiar hasta incluso nuestro rostro y ponerlo en una de estas fotos que están aquí abajo. Esto es a través de la inteligencia artificial. También tenemos conexión NFC para realizar nuestros pagos, sí, sin contacto. Pago sin contacto se llama. Transmitir también esta pantalla mediante una Smart TV. Acuérdate poner esta casilla activada para que te muestre todas las TV que están conectados al mismo Wi-Fi. También tenemos Quick Share, Android Auto, DNS y VPN. Y por si fuera poco, también tenemos el asistente de notificaciones mediante el flash. También tenemos atención de la pantalla, impide a que se apague la pantalla mientras estés mirándola cuando estemos leyendo algún libro. Mira, también tenemos una pequeña LED ahí que sirve para cargar, batería baja y también algunos eventos perdidos como notificaciones. Un solo altavoz. Vamos con una prueba. Como hemos podido escuchar, un solo altavoz, pero está más o menos, gente, pero se defiende un montón. No tiene un sonido altísimo, pero sí muy bien. Tenemos también el soporte de aplicaciones clonadas, es decir, tener doble Facebook, doble Instagram, doble WhatsApp. También tenemos función de la tecla lateral, esto me gusta, gente. Mira, aquí vamos a darle un acceso directo a un solo clic, doble clic y mantener pulsado. Yo le voy a decir que abra la cámara acuática. Oye esto, por favor, cuando utilices para tomar fotos bajo el agua, utiliza esta función. ¿El por qué? Porque hay algo que activa internamente para que, como por ejemplo, mira pues, ahorita voy a activar la cámara acuática y no me impide pues hacer fotos cuando estamos tocando la pantalla, solo mediante las teclas. Es decir, bloquea completamente la pantalla para utilizar las teclas de subir, bajar volumen para tomar fotos o videos, y para salir en ese modo pues presiono el botón power. De igual forma podemos seleccionar el doble clic o pulsación larga, una aplicación o incluso la linterna. También tenemos modo guantes cuando estemos en un área donde hay demasiado frío. Aunque no lo creas, tenemos cápsula dinámica. Esto activa algunas cosas, no todas, pero es funcional. Mira, ¿cómo es que funciona? Es increíble que tenga cápsula dinámica o isla dinámica, como le quieran decir. Ellos le dicen cápsula dinámica. También tenemos prevención de toques accidentales, levantar el dispositivo para activarlo o tocarlo 2 veces para activarlo y desactivarlo. También tenemos los gestos, yo lo tengo mediante 3 botones, pero tú lo puedes utilizar mediante esto, con una barra trasera o más bien abajo para poder hacer gestos. Y sí, como te dije, tenemos también pues RAM hasta 32, es demasiado, ya lo trae aumentado utilizando parte del sistema operativo. También tenemos Android 15 a bordo y la marca nos ofrece Android 16 con parches de seguridad. Sí tenemos un sensor de proximidad y funciona muy bien. También tenemos el soporte de doble aplicación, esto es la multitarea. Podemos utilizar 2 al mismo tiempo y funciona de excelente manera. Ahora conozcamos sus cámaras. Tenemos 2 en la parte trasera. Tecnología Morpho. Sí, es un sistema por parte de Doogee. La principal es de 50 megapíxeles con autoenfoque automático PDAF. Y también tenemos un segundo sensor que es de 2 megapíxeles macro y también funciona como de profundidad, un flash LED doble tono. Y para finalizar tenemos cámara selfie de 16 megapíxeles. ¿Qué podemos hacer? Fotos, modo macro, aunque no es tan destacable. HDR está activo, pero es manual, no es automático. En grabación de video nos llega a grabar hasta en 4K, ahí sí está muy bien, perfecto para eso. También tenemos aumentos hasta 4 de manera digital.
Y también tenemos en grabación de video en cámara selfie, mira, solamente a 1080 a 30 frames por segundo, que es su calidad máxima. ¿Me conformo con eso por su calidad-precio? Sí, aunque debería tener un poco más. En imagen tenemos también aumentos hasta 4. HDR, como te dije, es manual, no es automático. También tenemos en imagen con inteligencia artificial esas fotos que podemos activarlo. También tenemos modo belleza para darnos un poco más de así de bonito. Luego también tenemos 50 megapíxeles, fotos grandes. Y en más tenemos modo pro para poder modificar intervalo ISO, balance en blancos. Y también tenemos aquí modo portrait, que es el modo retrato, fondo borroso, bokeh, que podemos modificar como queremos eso. Luego también tenemos modo GIF y modo mono. Y tiene bastantes cosas, gente. Vamos a ver si regresamos aquí. A ver, volvemos otra vez. A ver esto. Sí, le damos portrait y nuevamente, mira, no te vas a confundir, por favor. Tenemos modo GIF, movimiento, QR y modo panorámico. Vamos con una prueba a continuación. Honestamente, yo aquí en esta prueba le doy 10 de 10 en su cámara trasera. Qué excelente rendimiento, buena temperatura en cuanto a color, buen rango dinámico, buen recorte en estas fotos. Mira, juzga por ti mismo. Foto normal, luego modo retrato. Lo hizo bastante bien. Y es que es un dispositivo todoterreno. Cuando tomes una foto en un lugar paradisíaco, subas al volcán, definitivamente te va a dar un buen resultado. Ese autoenfoque PDF automático funciona de la mejor manera. Donde no me gustó fue el modo macro. 2 megapíxeles. Mejor no le hubieran puesto modo macro, pero funciona para fotos en modo bokeh. Eso sí. Luego en la cámara selfie ni se diga. 16 megapíxeles, fueron excelentes fotos, con un excelente fondo borroso, buen rango dinámico, buen matiz. Aquí yo le doy 10 de 10. Es impresionante que este dispositivo todoterreno saque estos resultados. No me lo esperaba, pero aquí mediante la grabación de video en su cámara selfie a 1080 30 frames por segundo, noté que le hizo falta un poco de resolución. Lo estoy viendo en pantalla, aunque si lo ves tú, lo vas a ver bien, pero yo opino que le hizo falta un poquito, no bastante. Yo le doy una puntuación de 8 puntos, pero lo que ofrece, pues está bien, gente, más que por su rango de precio y lo que sabemos que es un todoterreno. Luego, en su grabación de video en cámara trasera es en resolución en 4K a 30 frames por segundo también, con un autoenfoque PDF funcionando de la mejor manera. Así que, dime en la zona de los comentarios si te ha gustado. ¿Te lo comprarías con todo lo que te he enseñado? Ya sabes, es un todoterreno, tiene inteligencia artificial, buen procesador, puedes tomar fotos bajo el agua, siempre en agua dulce, y que toma buenas fotos y videos con autoenfoque PDF automático. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala, nos vemos viendo en el test de rendimiento. Hasta la próxima, adiós, suscríbete.